epitelio pigmentario fibrovascular es, como digo, una manifestación de la principal manifestación de la membrana neovascular, por lo tanto no hay que confundirse con este término, y en el fondo esta presentación debiera ser hasta cuando inyectamos a un paciente con una membrana neovascular exudativa. ¿Yo paso acá, Ramón? Ya. Ahí pasó. Ahí sí. Bueno, esto para hacer un recuerdo de lo que estamos hablando. Esto es lo fundamental de la visión. Todo lo demás del polo anterior, del cristalino, de la coneso, son detalles comparados con esto, ¿verdad, doctor? Aquí está el centro de lo que importa para la visión, que son estos fotorreceptores que están en el tercio externo o en la mitad externa de la retina. Ahí no deben haber vasos sanguíneos. Esta diapositiva acá está puesta para mostrar justamente que esto es como un santuario. Ahí no deben haber vasos sanguíneos y es un área de alta demanda metabólica. Es increíble, está funcionando. Si no tuviera sistemas de congelamiento, la temperatura se elevaría casi a 40 grados. Por lo tanto, es una estructura de nuestro organismo que está funcionando a full, y por lo tanto los sistemas de enfriamiento, de eliminación de desechos metabólicos tienen que funcionar perfecto. Y la humanidad, desgraciadamente, está siendo enfrentada a un alargamiento de la vida, o sea, la medicina nos está llevando ya a los 80 con facilidad, a los 90, a los 100, cada vez vemos más pacientes con estas edades, y sin embargo esta estructura ya no da para mucho más. Y ahí entonces es donde empiezan a aparecer complicaciones. Aquí vemos justamente entonces en la parte superior, tenemos los plexos vasculares, el plexo vascular superficial, ¿verdad? Que está unido después con el plexo vascular intermedio. Esto estoy hablando a nivel de un corte retinal, ¿verdad? Esto llega más o menos hasta la capa nuclear interna. De ahí hacia abajo no deben haber vasos sanguíneos y, como vuelvo a repetir, cuando se meten los vasos sanguíneos en esa área es malo y dejan un daño enorme que liquida la visión de los pacientes. Entonces, toda esta zona es un santuario farmacológico. Yo le llamo los fusibles. Aquí cuando estos fusibles se echan a perder estamos sonados porque los podemos arreglar pero no los podemos cambiar. Acá tenemos el epitelio pigmentario, que es una barrera repotente, metabólica y de todo tipo. Y posteriormente tenemos una estructura que es la que le da toda la onda a la retina, que es la membrana de Bruch, que se ve ahí finita. La membrana de Bruch es una membrana muy finita, pero la cual en el fondo no se me perdió con nosotros. ¿Estás allá? Ahí está, ya. No lo veo acá. Ya, ahí. La membrana de Bruch es una estructura entonces que separa la coriocapilar, que es la gran capa vascular que nos va a complicar en la degeneración macular relacionada con la edad, así como los plexos superficiales complican a la retinopatía diabética. En la degeneración macular es la capa de la coriocapilar que está entonces por debajo de la membrana de Bruch, separando entonces en forma estricta la coriocapilar de esta estructura que está acá, que son los fotorreceptores, y que hay que mantenerla toda. Cuando empieza el problema y empieza a haber problemas con la demanda de metabolismo, de oxígeno, de glucosa, a esta situación, a esta capa que funciona a 1000, ahí entonces hay mensajeros farmacológicos que tratan de que los vasos sanguíneos pasen hacia acá. Entonces, sobre todo cuando anatómicamente pierde se pierde la... A ver, Flaco, pásame la... Ahí. Cuando se pierde la estructura
de la membrana de Bruch pasan los vasos sanguíneos y ahí entonces entramos nosotros los retinólogos a tallar y copamos las tablas con tablas llenas de inyecciones de Ilea, de Avastin, de fármacos en contra de la neovascularización. Acá vemos un esquema que es bueno entenderlo porque cuando uno ve en un corte de la retina, ve que hay varias capas y puede confundirse. La verdad es que en un corte transversal, como vemos acá, están representadas podríamos decir, las 10 capas de la retina, pero fundamentalmente son 3 los grupos celulares que importan. En primer lugar está las células ganglionares, ¿verdad? Que están acá con su estructura, con su núcleo y los axones. Posteriormente está la capa nuclear interna, perdón, esta que estoy mostrando acá es la nuclear interna, que es donde están las células bipolares, que son unas células de conexión entre las capas de células ganglionares que nos van a conectar con el cerebro y las fotorreceptores, que son toda esta capa que está acá con su núcleo en la capa nuclear externa, y posteriormente todas estas estructuras que están acá son parte del fotorreceptor. Y aquí donde nosotros tenemos que poner toda nuestra capacidad de vigilancia, porque cuando esto empieza a fallar acá, entonces tenemos que estar muy atentos de si los pacientes van a requerir o no tratamientos con antiangiogénicos. Aquí vemos justamente, y esto lo voy a repetir varias veces, tenemos la capa nuclear, la membrana limitante externa, que es una unión de las células de Miller con los fotorreceptores en el fondo. Posteriormente tenemos lo que viene el segmento, digamos, los fotorreceptores, el segmento interno, que es hiporreflectante. Posteriormente viene esta capa que a uno tendiera a pensar que es una capa anatómica. Sin embargo, es simplemente la elipsoide. ¿Qué es lo que es la elipsoide? Lo voy a mostrar acá. Es la concentración de mitocondrias. Y en esta zona entonces está altamente poblada de mitocondrias y por lo tanto entonces nos da la imagen de como que hubiera una capa. Esta capa, cuando está destrozada o destruida o afectada, nosotros sabemos que hay que actuar, sobre todo si estamos en el ambiente de una membrana neovascular. Posteriormente viene otra capa hiporreflectante, que corresponde al segmento externo de los fotorreceptores. Lo estoy mostrando yo, que están ahí todos los discos de los fotorreceptores, y esta no es reflectante. Y de ahí ya entramos entonces, salimos del fotorreceptor y entramos a lo que es el epitelio pigmentario, que es otra estructura fundamental y que aquí en esta fotografía no se nota mucho, pero también da origen a 2 capas. Una capa más interna que tiene que ver con los fagosomas o organoides citoplasmáticos que se concentran en el ápice y dan origen entonces a una capa hiperreflectante dentro del epitelio pigmentario. Posteriormente, como digo, repito, aquí no se nota, pero vamos a ver en otra diapositiva con otros OCT de mayor resolución, en que efectivamente uno ve como 3 capas a nivel del epitelio pigmentario. Y vuelvo a repetir, entonces estaría la capa de fagosomas, que sería la primera capa hiperreflectante del epitelio pigmentario. Posteriormente viene la capa de melanosomas, donde hay melanina, que eso es hiporreflectante, entonces da la impresión de que hubieran 2 capas dentro del epitelio pigmentario, y posteriormente nuevamente nuestras mitocondrias, que se vuelven a concentrar en la parte basal del epitelio pigmentario y dan origen a otra capa. Acá, además, adicionalmente está unida a la membrana de Bruch, que para nuestro tratamiento, para la presentación que quiero hoy día conversar, es fundamental porque nos permite hacer el diagnóstico diferencial de en qué zona está desprendida, se está produciendo el problema cuando existe una membrana neovascular. O sea, la membrana de Bruch es una estructura que, más allá de ser anatómicamente fundamental para permitir los movimientos normales del fondo del ojo, y nos permite que de repente podamos comprimir sin que se rompa toda esta estructura
a este nivel, por la elastina que tiene la membrana de Bruch, nos permite también a nosotros decir dónde se está produciendo o dónde está ubicada probablemente la membrana neovascular, y de acuerdo a eso también tenemos que ver cómo la tratamos. La siguiente. Yo voy acá. Ok. ¿Cómo lo hago? La presentación es bien cortita, así que no se pongan nerviosos por lo lento que voy. Ah, ahí ya. Bueno, esta otra estructura también es importantísima, que es fundamental para nosotros, y es bueno entenderla, es la corio capilar. Es decir, de aquí salen los neovasos que en el tema de la degeneración macular relacionada con la edad nos van a amargar la vida. Así como ya decía que en la retinopatía diabética son los neovasos originados en la retina, en la degeneración macular relacionada con la edad, estos neovasos están originados a nivel de la corio capilar. Y acá, entonces, recordar sencillamente que es una estructura que se forma de los vasos de la capa de Sattler. La coroide tiene 3 capas que últimamente con los desarrollos de la OCT la hemos podido ir identificando mucho mejor. Está la capa de Haller, que son la capa de grandes vasos, la capa de Sattler, que es una capa de vasos intermedios, que estamos de alguna manera ejemplificando acá donde está la flecha, y posteriormente se distribuye y sale de ahí, se genera una malla muy organizada de capilares, que es la corio capilar, y que tiene entonces esta estructura lobulillar, y que para nosotros es fundamental, para los retinólogos, cada vez que tenemos un paciente con degeneración relacionada con la edad, nos vamos directo a mirar esta capa. La siguiente. Acá vemos nuevamente por qué es tan importante. Esta es la imagen que nos llega a todos, retinólogos, no retinólogos, y entonces, claro, generalmente uno se tiende a mirar acá, que es fundamental la estructura anatómica, si están todas las capas más o menos ordenaditas, pero acá también es fundamental ver estas capas de acá cuando estamos sospechando un paciente que tiene algunas drusas, que está con algunas molestias visuales, y vemos si esta capa está ordenadita, estructurada, perfecto, nos quedamos relativamente tranquilos, pero si esta capa está desestructurada, con algunas líneas con mayor hiperreflectividad, ahí quedamos más o menos ya no tan tranquilos, y a esos pacientes vamos a tener que controlarlos más seguido. Ahora, entrando en materia, aquí vemos entonces, se desprende de todo esto que nuestros neovasos vienen de la corio capilar, por lo tanto, aquí va a depender, digamos, del estímulo que lo está trayendo, hasta dónde van a progresar. Porque la corio capilar recibe, digamos, indicadores farmacológicos que hacen que cuando hay ya se está fallando la nutrición, el oxígeno y algunos otros nutrientes a los fotorreceptores, que decíamos que tienen una alta demanda, estos neovasos entonces pueden pasar, sobre todo si hay fallas anatómicas, atraviesan esta estructura verde que aquí está representando la membrana de Bruch, y se van a ubicar en primer lugar, y como vamos a ver con mucho, pero mucho mayor frecuencia, prácticamente en todos los casos, en 9 de 10 casos con degeneración macular, nos vamos a encontrar con esta lesión, el desprendimiento de epitelio pigmentario, que como en la medida que progresa se transforma en una estructura fibrosa y vascular, ahí aparece el nombre entonces de nuestra presentación de desprendimiento de epitelio pigmentado fibrovascular. Acá se queda la gran mayoría de los vasos porque el epitelio pigmentario frena adecuadamente, y bueno, después vienen los tratamientos, los pacientes que pueden seguir tratando. Cuando los estímulos son mayores o la estructura anatómica no es tan firme, entonces esta neovascularización puede atravesar el epitelio pigmentario, que está ejemplificado acá con estas células de tipo café, ¿verdad? Y se ubica entonces por debajo por sobre el epitelio pigmentario y por debajo de los fotorreceptores, o sea, en directo contacto con los fotorreceptores. Esto es lo que conocíamos antiguamente, cuando prácticamente solo teníamos la angiofluorescenología, era lo que conocíamos como una membrana neovascular clásica.
Y esto otro, vuelvo atrás, en la membrana tipo 1 era la clásica membrana neovascular oculta, y como vamos a ver, el lejos la más frecuente. Entonces, esta de acá, que es fotorreceptores subretinal, se llama submacular, esta claramente se dibuja perfectamente a la fluoresceína, angiografía fluoresceínica, y se ubica entonces entre el epitelio pigmentario y los fotorreceptores. Y si el estímulo aún es mayor o las estructuras defensivas son más débiles, esta neovascularización puede atravesar ya el espacio subretinal, atravesar los fotorreceptores y dar entonces, llegar al resto de las capas retinales, y esto es lo que se conoce actualmente como una neovascularización intrarretinal, o que antiguamente se le llamaba, o hace relativamente algún tiempo se le llamaba como proliferación angiomatosa retinal o RAP. Estos son, tanto la membrana tipo 2 como la membrana tipo 3 son mucho menos frecuentes, y aquí viene entonces, como ven ustedes, la membrana tipo 1, o subepitelio pigmentario, o desprendimiento fibrovascular, que vuelvo a repetir, es un 87% de los casos. O sea, la gran mayoría van a ser esto. Y un desprendimiento que parte como un desprendimiento seroso, finalmente termina siendo un desprendimiento fibrovascular. Por lo tanto, si vamos viendo por orden de frecuencia, toda membrana neovascular al final termina con algún grado de desprendimiento fibrovascular. Aquí vemos lo mismo, desprendimiento fibrovascular, el protagonista de esta presentación, y vuelvo a recalcar un 87% de los casos. Aquí nuevamente, el desprendimiento fibrovascular entonces está entre el epitelio pigmentario, que está en este diagrama puesto acá. Posteriormente tenemos esta estructura que es fundamental, vuelvo a repetirlo, la membrana de Bruch, con sus 5 capas, de las cuales la capa intermedia es de elastina, y por lo tanto permite al ojo que uno se lo pueda refregar, apretarlo un poco, no demasiado por supuesto, pero no permite que se mantenga la estructura. Sin embargo, en las enfermedades del tejido elástico, ahí esto falla, y tenemos entonces que los pacientes se rompe esta estructura porque no hay elastina, y por ahí entonces pasa los vasos sanguíneos que están acá en la coriocapilar, ¿verdad? Esta es la coriocapilar, van a pasar los vasos sanguíneos a este espacio y ya van a empezar a producir el daño. Por lo tanto, el desprendimiento fibrovascular está formado fundamentalmente por agua, que está ejemplificado acá por estos puntitos azules, por fibras colágenas, que en la medida que va progresando va aumentando. Y para nosotros la fibra colágena es re importante en el tratamiento, porque uno de los marcadores indirectos que tenemos al pedir el OCT, que actualmente, gracias a Dios, lo tenemos así a pedido de mano todos los meses, es la hiperreflectividad. La fibra colágena produce hiperreflectividad, por lo tanto nos dice a nosotros qué grado de fibrosis tiene el desprendimiento fibrovascular, y por ende entonces podemos calcular más o menos, porque no está esto totalmente bien dilucidado, qué grado de neovascularización a capacidad patógena puede tener una membrana neovascular. Por lo tanto, nuestro tratamiento entonces va a eliminar a este convidado de piedra que está aquí, que es la coriocapilar. Seguimos. Aquí vemos casos ya clínicos. Aquí tenemos una paciente de 62 años. Esta paciente en particular tenía poco drusa. Se veía muy bien pintosa la señora. Pucha, salió el nombre. Le habíamos borrado el nombre, disculpen, pero no sé. A lo mejor me equivoqué yo. Y vemos que ella acude a consultar por distorsión de la visión del ojo derecho. No había disminuido demasiado la visión en el ojo izquierdo, ¿verdad? Y nos encontramos con esta alteración, o sea, un tremendo desprendimiento de epitelio pigmentario que parece seroso. Es decir, en la medida que el desprendimiento tiene mayor fibra colágena, se va viendo más hiperreflectante. Aquí vemos que es una lesión muy hiporreflectante, entonces uno tiende a pensar que aquí hay puro suelo, y que podría ser perfectamente una mujer relativamente joven, se ve muy bien, hay muy poco drusen, entonces uno tiene la duda de algo.
Frente a la duda diagnóstica, aquí, particularmente en este paciente, la angiofluoresceinografía histórica no nos sirve mucho porque aquí se acumula la fluoresceína y no nos dice nada, solamente nos dice lo mismo que nos está diciendo esto aquí, que hay un desprendimiento del epitelio pigmentario. Sin embargo, el estudio más importante, entonces, es la indocianinografía, que yo creo que a esta tenemos que retrotraerla, porque siempre estamos, como la pedimos poco, y eso es culpa nuestra, los proveedores no la traen y empezamos a tener entonces dificultades de abastecimiento. Pero si la usáramos bien, la verdad es que es una herramienta diagnóstica fundamental para nosotros. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso, en que podíamos tener la duda si esto era un desprendimiento seroso, puro, de otro tipo. Vemos que claramente aparece el convidado de piedra, que es la neovascularización coroidea. La indocianina, afortunadamente, se une muy fuerte a las proteínas, por lo tanto, filtra poco por las penetraciones de los vasos de la corio capilar, y en segundo lugar, fluoresce en el espectro infrarrojo, por lo tanto, es capaz de atravesar hemorragia, el epitelio pigmentario, por lo tanto, en vez de habernos mostrado una gran zona de hiperfluorescencia, nos demuestra justamente dónde está la membrana neovascular en estos casos. ¿Ah? Esto era lo que nos permitía antiguamente, cuando no teníamos medicamentos antiangiogénicos, poder fotocoagular directamente estas membranas. La verdad es que la mayoría de las veces la fotocoagulación no nos ayudaba demasiado, porque al final volvían a reaparecer, etcétera, etcétera. Esta es la evolución de este mismo caso. Ustedes veían, apareció la señora con un desprendimiento seroso, limpiecito, que nos ponía dudas en cuanto al diagnóstico. Sin embargo, vean la evolución. La evolución va hacia un desprendimiento típicamente fibrovascular. Acá vemos ya hecho y derecho el desprendimiento fibrovascular. Vemos esta capita finita, que, como decía anteriormente, nos permite el diagnóstico. Es la membrana de Bruch. Aquí ya la membrana de Bruch se separó del epitelio, el epitelio pigmentario se separó de la membrana de Bruch, diciéndolo apropiadamente. Queda la membrana de Bruch, que es una capa finita. Entonces nosotros sabemos que acá este tejido, que ya vemos que es mucho más hiperreflectante que en la foto anterior, aquí ya hay mucho más fibrosis, pero también hay filtración, que es lo que nos permite entonces decir cuándo seguimos inyectando. Por ejemplo, en este caso hay un desprendimiento fibroso, hay mucha hiperreflectividad, nos dice que hay fibras colágenas, hay aquí zonas más hiporreflectantes que nos dicen que hay suero, y acá claramente hay edema intrarretinal. Por lo tanto, esto es claramente una situación de actividad, y por lo tanto esta paciente tenemos que seguirla tratando en forma muy decidida, porque si no va a terminar con una fibrosis, perdiendo su capacidad visual. Y acá, en la foto que les decía anteriormente, que normalmente tiene que ser todo bonito, muy ordenadito, aquí está totalmente ya violado todos los espacios, la corio capilar sale, y vemos vasos de otro calibre que están, se perdió la estructura ordenadita que tenía esto. Por lo tanto, aquí sabemos que estamos en una situación de actividad. Aquí hay muchos capilares por lo demás, acá hay edema, aquí hay actividad por donde uno lo mire. Esta paciente tiene que seguirse inyectando. Vamos de nuevo a lo que les decía adelante, porque esto es bueno metérselo bien en la cabeza. Esta estructura de acá. Aquí nosotros nos concentramos cuando estamos viendo un paciente con una degeneración macular. Tenemos la primera capa, que es la capa membrana limitante externa. Posteriormente tenemos esta gruesa capa, que es la capa de la elipsoide, es donde se concentran entonces, como veíamos en las fotografías anteriores, los mitocondrias dentro del fotorreceptor, y posteriormente viene esta capa hiporreflectante que está formada entonces por los discos
de los segmentos externos de los fotorreceptores, y posteriormente, bueno, ahí se acaba el fotorreceptor y aparece el epitelio pigmentario, y acá sí que podemos ver que son tres capas, ¿se fijan? Hay una que es el ápice del epitelio pigmentario, posteriormente una zona hiporreflectante que está formada entonces por los melanosomas, y posteriormente otra capa hiperreflectante que está formada por las mitocondrias en la base del epitelio pigmentario y la membrana de Bruch, que en este caso están fundidas. Acá agrandamos un poco la situación, pero ya hemos insistido bastante en este tema. Acá vemos cómo esto se puede transformar a esta estructura, entonces, en que aquí vemos nuevamente esta capita finita, que es como purita, ¿sí? Es la membrana de Bruch, que nos permite hacer el diagnóstico entonces de un desprendimiento fibrovascular o un desprendimiento de epitelio pigmentario, porque sabemos que lo que está acá es el epitelio pigmentario y en el centro, bueno, lo que haya, en este caso fibrosis, suero, etc. Algunos casos y tipos de neovascularización. Aquí vemos la membrana tipo 3. Uy, son las 8:34, chuta, ya yo creí que tenía tiempo de más. Voy a apurar un poquitito. Ya, aquí tenemos la membrana tipo 3, que esta es, estoy partiendo al revés, esta es una neovascularización retinal. Es decir, acá los estímulos han hecho que los neovasos se pasen hacia la retina. Vemos que hay edema aquí y hay claramente una filtración. Esta paciente se somete a tratamiento. Ay. Ahí. Esta paciente se somete a tratamiento con antiangiogénico, por lo tanto, si había alguna duda diagnóstica de algún colega que pueda estar mirando acá, está equivocado porque era efectivamente una membrana neovascular. Aquí vemos, ¿qué era lo que seguía? Bueno, aquí vemos justamente que en esta capa que normalmente tiene que ser purita, así todo homogéneo, aquí hay cambios, o sea, y claramente hay un edema que ha ido progresando, y con el tratamiento ustedes ven cómo vuelve todo casi a la total normalidad. Hay un pequeño desprendimiento ahí, con poquitas fibras, pero es una paciente que hay que estar controlando. Esta paciente, yo no tengo más fotos aquí en este minuto para esta presentación, pero esta paciente actualmente está totalmente activa nuevamente porque se demoró un mes en volver, o sea, de 2 meses se demoró 3 meses y volvió totalmente activada. La membrana tipo 2 ahora. La membrana tipo 2 es la membrana, como decíamos, subretinal, es decir, aquí la membrana se ubica entre los fotorreceptores y el epitelio pigmentario. Son poco frecuentes, es lo que conocíamos anteriormente como membrana clásica, y la fotocoagulábamos cuando no estaba en la fobia. Incluso en la fobia hubo una corriente en que tengo por ahí una diapositiva de haber tratado a algunos pacientes con este tipo de membrana en la fobia, y los pacientes están ahí todavía con una visión de 0,3 por ahí. Aquí vemos justamente este paciente. Esto es lo que quiero mostrar acá. Aquí, la clave para el diagnóstico era la membrana de Bruch, y acá la membrana de Bruch no está. O sea, aquí está el epitelio pigmentario. Esto no podemos decir que sea la membrana de Bruch, por lo tanto sabemos que en este caso este desprendimiento de acá y esta membrana que hay acá ha crecido y está ubicada entonces entre el epitelio pigmentario y la retina. Es submacular o subretinal. La membrana tipo. Esta paciente recibió 10 inyecciones de Eylea y tiene una visión de 0,7 entre el 2014 y 2022. Todos estos casos son crónicos. Es una cruz para los pacientes esta enfermedad, y nosotros tenemos que estar ahí al lado para tratar de mantenerlos con visión. Acá vemos otra membrana tipo 1, que es como vuelvo a repetir, la lejos, la más frecuente. Aquí vemos un paciente que tiene desprendimiento de epitelio pigmentado fibrovascular. Aquí vemos cómo en esta parte de acá está esta capa finita, que es la membrana de Bruch, que nos da el diagnóstico. Aquí
está extendido el epitelio pigmentario, hay líquido ahí, pero lo que nos hace tratarlo con absoluta seguridad es que aquí ya el líquido pasó al espacio subretinal. Por lo tanto, este paciente requiere tratamiento, porque esto sí que en general responde bien al tratamiento. Esto es más rebelde al tratamiento y por lo tanto a veces nosotros a los pacientes que ya lo hemos inyectado mucho tratamos de extender un poquitito y irlo observando solamente. Aquí vemos otro caso. Este paciente también tiene un desprendimiento fibrovascular y que ha pasado el líquido por debajo de la retina. Aquí hay muchos signos de exudación acá y aquí claramente en esta foto, que es la que nos dice cómo está la córnea capilar, está totalmente alterada anatómicamente. Este paciente ha recibido 5 ileas, está con una visión aceptable, bastante buena, pero vemos que aquí la córnea capilar está ahí mostrándonos los dientes y tenemos que estar controlando a estos pacientes continuamente. Acá vemos otro caso. Este es un paciente con una membrana tipo 1. Esta paciente perdió un ojo, el ojo derecho. Esta paciente incluso hizo todo lo que la medicina podía ofrecerle, terapia fotodinámica, lo que fuera. En ese tiempo había solamente Avastin, sin embargo, a pesar de todo, terminó con movimientos de mano. El otro ojo, pudimos, dado el tratamiento que le habíamos hecho al ojo derecho, pesquisarlo inmediatamente y este sí que lo hemos tratado, pero rigurosamente, y la paciente lleva 16 ileas en este ojo, siempre está activa, pero gracias a esta maravillosa invención de los antiangiogénicos, la paciente sigue con visión 20-25 y está puntualmente con su OCT o su angio-OCT para ver si tiene actividad. Aquí vemos otra paciente. Esta paciente era de la época de la fotocoagulación térmica, que tratamos muchos pacientes en esa época con fotocoagulación térmica. Aquí vemos una cicatriz que habíamos tratado a esta paciente en el laje interpapilomacular. Sin embargo, como muchas veces sucedía, se reactivaban y desgraciadamente no se reactivaban para el lado que no importaba, que en este caso podría haber sido para el lado de la papila, se reactivaban siempre para el lado de la fobia. Por lo tanto, esta paciente después ha recibido 40 entre Avastin y Eylea. Ha sido una lucha tremenda porque el otro ojo lo había perdido por la misma enfermedad y actualmente se mantiene con una visión 0,2. 0,2 probablemente muchos acá lo mirarán así como la nariz un poquito arrugada. Sin embargo, una evolución natural de esta enfermedad es demasiado invalidante. Son movimientos humanos con una tremenda área de atrofia central. Por lo tanto, este 0,2 yo personalmente le doy alto valor y sobre todo la paciente le da mucho valor. Así, vamos ahí. Aquí este es otro caso de una membrana tipo 1, claramente para reforzar el concepto de esta capita que es como un elástico, que es la membrana de Bruch, que nos da el diagnóstico entonces de desprendimiento fibrovascular del epitelio pigmentario. Aquí hay bastante fibrosis ya, pero este lo habíamos visto, lo había presentado. Sí, y aquí vemos que hay neovascularización. Este paciente ha recibido 35 inyecciones del 2014 al 2023 al 2022 y mantiene una visión de 0,4. Los protocolos de drogas antiangiogénicas actualmente, todo lo que buscan es tratar de disminuir esta cruz de los pacientes que tiene, la típica pregunta cuando llega un paciente, no, doctor, ¿y cuántas inyecciones me voy a tener que poner? Y ahí a uno se le cae el mundo. En realidad, yo le he dado todas las respuestas. Señora, yo no tengo la culpa, la voy a tener que estar inyectando cada 2 meses, que es muy mala respuesta. O la otra respuesta es decirle, mire, vamos a ver, a lo mejor, que también es mala respuesta porque los pacientes se confunden y no vienen. Por lo tanto, la mejor respuesta es, mire, vamos a ir, esto hay que estarlo inyectando cada 2 meses, probablemente después del segundo año podamos extender un poquitito, pero usted, si no quiere perder la visión, va a tener que estarse controlando porque esto hasta aquí es una enfermedad crónica. Los protocolos de la droga antiangiogénica son variados. El que ha tenido más éxito lejos, el de treat and extend, el tratar y extender, que no es otra cosa de que uno pone las 3 primeras dosis, posteriormente ve y va, si el paciente está inactivo,
va subiendo de a 2 semanas, si el paciente sigue inactivo, sigue con 2 semanas, y al revés, si el paciente no está activo, uno le baja 2 semanas en el periodo en que no está tratado. Últimamente ha ido surgiendo, sobre todo en Europa, el tratar y observar, que es parecido al otro. Uno pone 3 inyecciones y después observa, porque aparentemente los periodos de inactividad se repiten en cada paciente. Eso es lo que se está tratando de ver si efectivamente es así o en la evolución de los pacientes los periodos de inactividad van cambiando. Eso no lo sabemos bien. Sin embargo, el tratar y observar busca eso. O sea, decir, este paciente al mes sigue activo, a los 2 meses sigue activo, este otro dura 4 meses de inactividad y uno lo trata con 3 inyecciones cuando ya identificó el periodo de inactividad. La dosis fija es la más efectiva, pero la más cara, por supuesto. A mí me gusta porque uno no se hace mucho caldo de cabeza, sobre todo en el primer año. Después ya uno puede empezar a estirar un poquito el chicle. Y la PRN, o según necesidad, es la más mala. Los pacientes gastan plata y van perdiendo la visión a lo largo del tiempo. Porque esta es ir inyectando en la medida que se van activando. Digamos con la otra. De tal manera que todos estos protocolos lo que buscan es tratar de alguna manera, adelantarse a la actividad de la membrana neovascular. ¿Y cómo vemos la actividad de la membrana neovascular? Y aquí viene lo que está muy de moda, es que el estudio multimodal, que uno se pregunta, ¿qué es el estudio multimodal? El estudio multimodal significa simplemente que uno junta todo lo que tiene para hacer el diagnóstico y ese es el estudio multimodal. O sea, para esta enfermedad todo tiene importancia. La foto es re importante porque uno no puede llegar y decir, a este paciente tiene una degeneración macular, le voy a pedir simplemente un OCT. No, tiene que verlo porque muchas veces en la foto hay neovaso, hay hemorragia, hay edema, y si uno lo estudia, sobre todo con un lente de Goldman, va a poder hacer el diagnóstico claramente y no se va a confundir. Tenemos también la angiofluorescein, que por lo menos al principio sigue siendo importante. Aquí vemos cómo nos muestra que hay una filtración. Lo que no nos muestra la angiografía es un elemento estático, la angiografía digitálica, digamos, la OCTA. Sin embargo, la gracia de la angiofluorescein es que nos muestra cómo se puede ir acumulando el colorante, entonces en ese sentido nos asegura el diagnóstico. Tenemos también la indocianinografía, a la cual ya nos habíamos referido, que nos da bastante utilidad, sobre todo si hay hemorragia, si hay un desprendimiento con mucha exudación, nos ayuda. Tenemos la autofluorescencia, que es la marcación de la lipofuscina, que normalmente debe ser bien regular, y en este caso no es tan regular. No está regular. Y por último tenemos entonces todo lo que nos da la gran utilidad de la OCT, que esta es fundamental, la OCT tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que nos muestra entonces si hay edema o no hay edema, y esta incorporación de los últimos años que nos dibuja la alteración de la coriocardilar y nos dibuja muchas veces los neovasos. Seguimos. Manifestaciones clínicas de la actividad membrana neovascular. Tenemos entonces los signos exudativos, la sangre, exudado serio, edema intrarretinal, líquido subretinal, desprendimiento epitelio pigmentario. Esos son signos clínicos que nosotros vamos a buscar con un lente de Goldman. Yo les digo a los becados, busquen con el lente de Goldman, no con la lupa, porque el lente de Goldman nos da estereopsis y nos permite hacer con seguridad un diagnóstico de edema, de líquido subretinal, etc. Y los signos de actividad de la membrana neovascular al OCTA, que los vamos a ir revisando uno por uno para terminar esta presentación. El estudio con fotografía, sangre o exudado serio. Insisto, estudiarlo con lente de Goldman nos permite muchas veces hacer el diagnóstico y no estar pidiendo exámenes de edema. El edema intrarretinal, perdón, son... aquí vemos justamente el OCT tradicional, nos muestra claramente que la existencia de un desprendimiento fibrovascular con edema intrarretinal y las fotos de arriba nos muestran la neovascularización. Edema intrarretinal nuevamente, claramente aquí,
y la neovascularización en la coriocapilar. O sea, la distorsión de la coriocapilar. Y aquí, esto es importante, quisiera detenerme un poquitito. Aquí vemos que hay un quiste. Uno podría decir, este paciente tiene un desprendimiento fibrovascular acá y tiene edema. No, esto no es edema. ¿Por qué no es edema? Porque aquí la retina está de grosor normal. Y este es un quiste intrarretinal por muerte de las células de Miller. O sea, aquí el diagnóstico uno lo hace con todo. Uno ve que es un caso crónico, que tiene mucho pigmento, en la autofluorescencia está destrozado el epitelio pigmentario, en la fluoresceinografía hay filtración por todos lados, y acá nosotros vemos en el OCTA cómo hay vasos gruesos, ya esto se ve que es una cosa crónica. Acá tenemos un desprendimiento con gran reflectancia, y vemos un agujero sin que exista un aumento del grosor de la retina. Por lo tanto, esto es un quiste intrarretinal por muerte de las células de Miller en un caso crónico. Por lo tanto, no caer, porque lo he visto, que a estos pacientes lo están inyectando porque dicen, tiene edema, doctor, así que estamos inyectando. Pero no, eso es hacerlo al paciente caer en gastos innecesarios. Aquí es por muerte de las células de Miller, no hay engrosamiento vascular, son casos demasiado crónicos. Aquí vemos entonces líquido subretinal, lo mismo, y vemos entonces un CIFAN característico, que son un vaso sanguíneo, ¿verdad? Típico, y acá vemos entonces un desprendimiento fibrovascular, y por aquí vemos que hay un poquitito de edema submacular, por lo tanto aquí está alterada la coriocapilar, esto está activo y hay que tratarlo, de todas maneras. Otro caso de desprendimiento epitelio pigmentario, seroso bastante claro, pero hay edema, hay líquido submacular, y vemos que existe neovascularización. Por lo tanto, este paciente ha recibido 18 ileas y ha mantenido la visión en 0,7, lo que para esta enfermedad es bastante bueno. Desprendimiento epitelio pigmentario, este es otro caso también. Hay aquí un desprendimiento fibrovascular, se ve la membrana de Bruch, está desprendido acá y está alterado la coriocapilar. Este caso también está activo porque aquí se ven que hay capilares, por lo tanto este caso debe tratarse. Lo mismo acá. Esto ya son casos diferentes. Este es un caso crónico. Vuelvo a insistir, ¿cuándo debemos tratar o no tratar a un enfermo? Hay que hacer todo el diagnóstico multimodal, como decíamos hace un rato. Aquí vemos que, por ejemplo, el desprendimiento ya tiene bastante hiperreflectancia, por lo tanto aquí probablemente hay mucha fibrosis. En segundo lugar, la retina no está demasiado gruesa, no hay tanto edema. Y acá, en vez de tener capilares finos, vemos como vasos gruesos, que a estos se le han llamado vasos arteriolizados, porque cuando se han hecho biopsias se ve que son vasos mucho más gruesos. Por lo tanto, estos no requieren de tratamiento. Ahora, los signos de membrana vascular activa, tenemos entonces el CIFAN o el Lazy Wheel, la rueda rentada, que son bastante característicos. Este es un caso activo. Aquí hay edema intrarretinal y un desprendimiento fibrovascular. Otro caso en que hay bastantes capilares aquí, ¿no? Se ven bastantes capilares, está el mismo caso anterior, parece, hay edema intrarretinal ahí. Otro caso en que también la neovascularización se ve con estos vasos así como sortijados, hay capilares, por lo tanto esto es activo y hay edema intrarretinal. Lo mismo acá, aquí hay edema intrarretinal, edema submacular, y hay vasos sanguíneos y hay algunos capilares ensortijados, anastomosis, y lo agrandamos un poquitito y vemos que hay un vaso grueso, pero también acá hay algunos vasos capilares que están activos, y si lo sumamos entonces a la imagen del OCT, el corte OCT está todo activo. Y por último entonces la visión. O sea, este es un caso, en su ojo derecho tenía visión 0,3, tenía un desprendimiento fibrovascular, no teníamos seguridad si
si había o no, pero el examen, aquí, vemos entonces que en diciembre del 2020, 0,3, febrero del 2021, el aspecto del examen de la coriocapilar cambia sustancialmente y aparecen ya los vasos en toda su magnitud, los capilares. El desprendimiento está activo aquí, hay líquido submacular y hay edema intraretinal. En mayo del 2021, gracias a las inyecciones que se puso 6 en este ojo, ya la visión estaba en 0,6, pero seguía activo. Julio del 2021, nuevamente activos los capilares, sigue las inyecciones, hay loop, hay actividad acá en este caso, y esta es la historia, digamos, de estos pacientes que tienen que vivir con este calvario de las inyecciones, porque si no, pierden la visión, y al final, cuando ya tienen algunos meses, vuelven solitos, porque saben que cuando quieren hacerle el quite a la inyección, empiezan a perder la visión. Y este es el otro ojo, de tal manera que acá, por ejemplo, la importancia de la fotografía, este caso, si ustedes ven con un lente de Goldman, se ve claramente ahí que hay una hemorragia profunda, por lo tanto aquí hay una neovascularización, que el OCTA lo muestra en esta zona, estos capilares, y aquí hay un desprendimiento fibrovascular. Este paciente, visión 0,8 en febrero del 2021, y mantiene la visión en agosto del 2022 en 0,8 y ha recibido 6 inyecciones de aire. Aquí vemos lo que es la neovascularización e insistir en el concepto de no inyectar a estos pacientes. Aquí este es un caso inactivo ya, tenemos una gran hiperreflectividad, aquí hay casi pura fibrosis, la retina no está hinchada, estos quistes probablemente son por muerte de células de Miller, y si vemos acá nosotros vemos que esto es lo que han llamado los ingleses un dead tree, o sea, un árbol muerto en que no hay prácticamente hojas, no hay capilares. Histológicamente estos son ya arteriolas con paredes ya más importantes. Otro caso, lo mismo, inactivo, otro caso, y en conclusión entonces, frente a un caso de desprendimiento fibrovascular, siempre hay que considerarlo, este es el primer elemento, siempre considerarlo como activo y tratarlo, a no ser que, y ahí viene todo lo que traté de expresar en esta presentación, solo vamos a observar si es aparentemente inactivo con signos que corroboremos nosotros, signos como que hay un desprendimiento fibrovascular sin otros signos de exudación, o sea, sin edema intraretinal y el OCTA sin neovascularización. Un desprendimiento de epitelio fibrovascular en segundo luz con fuerte componente fibroso, como les mostré, que está prácticamente blanco el desprendimiento fibroso y sin signos de exudación también. El OCTA con neovascularización de paredes arteriolizadas, con lo que se ha llamado dead tree y sin signos de exudación también, o cuando hay pseudoquistes intrarretinales en que no hay engrosamiento retinal, son casos muy crónicos y que no hay tampoco otros signos de exudación.